Lo que hoy vamos a hacer entonces es empezar un poco con eh, una de las partes del costo que es el servicio de la deuda o el préstamo del capital, ¿verdad? ¿Cómo se hace el préstamo del capital? Uno llega hasta el banco o la cooperativa o la financiera y allí le dice al encargado de los servicios de préstamos financieros de que está interesado en hacer un préstamo para capitalizar un emprendimiento. Entonces, la persona que otorga los préstamos empiezan a tomar datos de ustedes, por ejemplo, su nombre, su cédula de identidad, dónde viven y empiezan a preguntarles si trabajan para saber si hay un salario, ¿verdad? Les empiezan a preguntar si tienen bienes, es decir, si el lugar donde ustedes están viviendo es de ustedes, es alquilado, es de sus padres o heredado, si tienen vehículos o no. Todo eso la persona del préstamo está averiguando para saber si ustedes van a poder o no pagar ese préstamo, ¿verdad? Y habíamos visto en la clase de costos que existía algo que se llamaba interés. El interés era la ganancia o la retribución que reciben estas entidades bancarias o financieras por prestar el capital. Y el interés subía de acuerdo a, por ejemplo, el riesgo de prestarnos dinero, porque podemos ir a una entidad bancaria y decir, yo necesito para empezar mi negocio una veterinaria, no sé, 40 millones de guaraníes. Y me van a decir, pero ¿y vos trabajás? Sí, trabajo. ¿Y cuánto ganas? Y el salario mínimo. Ah, bueno, entonces ellos saben que ellos no te van a poder descontar la totalidad de tu salario mínimo o tu salario. Entonces van a tratar de fijar una cuota que se pueda pagar de acuerdo al retorno de la actividad que vos le estás pidiendo y de acuerdo a eso van a recomendarte un tiempo si es que uno no lo tiene presente y te van a indicar el interés que fijaron como posible para uno, ¿verdad? Si el interés es alto, quiere decir que de repente representamos un riesgo para la institución financiera, ¿verdad? Y si el interés es bajo, es porque anteriormente ustedes ya hicieron préstamos y tuvieron buen pago de esos préstamos. Entonces, tanto la cooperativa como el banco empieza a confiar en ustedes y le mantiene un interés un poco más bajo. Tenemos dos sistemas, ¿verdad? El sistema o el servicio de la deuda es el cronograma de pago. ¿Qué es un cronograma? Es entonces una tabla que nos muestra por medio de la indicación del tiempo el pago de una deuda, ¿verdad? Y establece este servicio la devolución de un capital que obtuvimos en préstamo, o sea, la forma en cómo vamos a devolver un capital que obtuvimos en préstamo, ¿verdad? Con los intereses que nos cobraron por una tasa determinada. Existen dos. Está el sistema alemán. El sistema alemán es aquel en el cual la amortización, que es la devolución del capital en partes iguales, es constante, o sea, se divide el capital en partes iguales y eso es la amortización. Y se calcula el interés sobre el saldo del capital, por lo que la cuota total del préstamo va a ir disminuyendo en cada pago. Después tenemos el sistema francés. En el sistema francés, la cuota total de pagos se calcula una sola vez por medio de una fórmula, que es la que está ahí abajo, ¿verdad? Y se va hallando el interés también sobre el capital y la amortización por diferencia, o sea, por resta. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este es el ejercicio que vamos a usar como ejemplo para poder entender un poco lo que dice la teoría. Lo que vamos a hacer acá es solicitar un préstamo de 30 millones de guaraníes al 22% anual durante 4 años. Y vamos a comparar los métodos, el método alemán y el método
francés. Voy a proyectar mi Excel. Cambió la pantalla. Ahora en vez de ser PowerPoint es Excel. ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, profe, Sí, se ve doctor. bien. Se ve que es un Excel, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, bueno. Entonces, ¿qué tiene el Excel? Tiene un cuadro estandarizado para poder graficar cómo se va a devolver la deuda y diferencia los sistemas. En rosado está el sistema alemán y en naranja está el sistema francés. Los datos son iguales, ¿verdad? El capital que yo quiero prestar es de 30 millones. El interés que me van a cobrar es de 0.22, o sea, de 22%. Y el tiempo que me dieron es de 4 años. ¿Verdad? Así estaba en el ejercicio. ¿Verdad? ¿Por qué al interés yo le escribo en decimal? Simplemente para que sea más fácil el cálculo nomás. ¿Verdad? Porque si yo escribo en porcentaje va a ser 22%. ¿Verdad? 22% representa una fracción, es 22 sobre 100. Y 22 dividido 100 es 0,22. Entonces, este interés está expresado al tanto por 1, es decir, ya se resolvió esta fracción del 22%, entonces va a ser más fácil. Dice la teoría que en el caso del sistema alemán, las amortizaciones son constantes. Acá escribo, amortización constante. ¿Verdad? La amortización constante la amortización es la verdadera devolución del capital, es devolver estos 30 millones. La cuota, sin embargo, del préstamo representa a la suma de la amortización más el interés, es decir, lo que yo presté más lo que el banco gana con mi préstamo. Si yo quiero devolver 30 millones en 4 años, ¿qué tengo que hacer? Si yo les presto 30 millones y ustedes me tienen que devolver en 4 años, ¿cómo van a calcular cuánto me van a devolver por año? Chicos, vayan participando, vayan preguntando. Antonella, Profe, no es división. sí, ¿qué vamos a dividir? Y dividir el capital por Sí, los 4 años. exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir el capital por los 4 años, ¿verdad? Entonces, el capital es 30 millones, ¿verdad? Dividido 4 años me da 7.500.000. Y esto es constante, dice, o sea, todos los años se va a mantener ese mismo valor. Entonces, una vez nomás lo voy a hacer y voy a tener esa columna completamente resuelta, la de la amortización. Amortización que era entonces es la verdadera devolución del capital. El interés, sin embargo, es un interés simple. El interés, la fórmula de interés, vimos en la clase de costo que es igual al capital por la tasa por el tiempo. ¿Verdad? Entonces,
Entonces, para el año 1 va a ser 30 millones por la tasa, que es 0.22, por el tiempo, que es 1 en ese primer año. Entonces, va a ser 30 millones por la tasa, ¿verdad? Ya no pongo ese 1 porque es año por año que voy a ir calculando. 30 millones por 0.22 da 6.600.000, ¿verdad? Y la cuota va a ser la sumatoria de la amortización más el interés, es decir, 7.500.000 más 6.600.000. Entonces, para mi primer año me tengo que preparar para pagarle al banco de los 30 millones, 14.100.000. En el segundo año ya no le voy a deber al banco 30 millones, le voy a deber menos. Pero, ¿qué es lo que se le va a restar a mi capital solicitado en préstamo? Solamente las amortizaciones, no la cuota, porque la cuota tiene el interés, que es la ganancia del banco o la financiera. Y si miran acá los montos, el interés es altísimo, casi tan alto como la amortización, porque es 22% lo anual, ¿verdad? Entonces, para el segundo año, mi segundo capital va a ser 30 millones menos 7.500.000. Eso me da un valor en capital de 22.500.000. La amortización se mantiene, esto ya no se toca, pero el interés se vuelve a calcular. El interés va a ser el capital nuevo, que es 22.500.000, por la tasa, que es 0.22. Esto da 4.950.000. A medida que yo voy pagando mi préstamo, mi interés también va a ir disminuyendo en monto porque el valor del capital disminuye. Para mi segundo año, la cuota es de 12.450.000. Y así se cumple lo que dice la teoría, que en este método los valores de las cuotas van a ir disminuyendo. En el siguiente año, que es el año 3, al capital del año 2, le resto nuevamente la amortización del año 2. Es decir, a 22.500.000 le resto 7.500.000. Para el año 3, mi capital en préstamo es 15 millones. A esos 15 millones le hallo el interés, que es el 22% de 15 millones. 22% de 15 millones es 3.300.000. Va bajando el monto del interés. ¿Por qué? Porque se está calculando de acuerdo al capital. Y la cuota es la sumatoria de la amortización más el interés. Entonces, para mi tercer año, mi cuota es de 10.800.000. Ahora, el último año. El último año, mi capital va a ser igual a la diferencia o resta entre 15 millones, que era el capital del tercer año, con 7.500.000, que es la amortización. La diferencia de 15 millones con 7.500.000 da 7.500.000. A ese monto de capital se le halla el interés, es decir, el 22%. El 22% de 7.500.000 es 1.650.000. Y la cuota va a ser la sumatoria de la amortización más el interés. Para el último año, mi cuota es de 9.150.000. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo bien? La última amortización debe ser igual al último capital. Si yo resto
el último capital con la última amortización, voy a tener 0. Pagué todo. Ahora, ¿cómo yo puedo también comprobar? Sumo, voy a sumar todos los valores de las cuotas me sale mi suma. Voy a sumar todos los valores de la cuota y me da 46.500.000. Voy a controlar con los cálculos de la amortización y el interés. Sumo los valores de la amortización y los valores del interés y como sé que la cuota es la combinación o la sumatoria de la amortización y el interés, voy a sumar este más este y esta sumatoria me tiene que dar el mismo monto que el total de las cuotas. Ahí entonces yo ya automáticamente puedo comprobar que está todo bien. ¿Por qué? Porque el préstamo terminó teniendo un capital cero con la última amortización, porque la sumatoria de la amortización y el interés me dio el mismo valor que la sumatoria total de la cuota. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Bueno. Entonces, nos vamos al sistema francés, ¿verdad? En el sistema francés, otra vez tenemos los mismos datos. Es el mismo préstamo, pero por otro sistema. El capital es de 30 millones, el interés es de 0.22 y el tiempo es de 4 años. Que ahora te voy a recalcular porque esto tenía otro parámetro. Vuelvo a usar mi columna, o sea, vuelvo a usar el mismo ¿cómo es? Cuadro, donde tengo una columna. ¿Qué tal? Tengo una columna para años, tengo una columna para capital, una columna para amortización, una columna para interés y una columna para cuota. Y acá uso una fórmula. La fórmula dice que es capital por, voy a poner capital con mayúscula, capital o monto igual, por interés por 1 más I, que es el factor del interés compuesto, elevado a la n. Vamos a ver si me deja editar formato de celdas. Esto tiene que ser un exponente elevado a la n, ¿verdad? Y dividido, todo esto tiene que estar dividido se quedó en super
índice. Dividido 1 más I a la N en formato de superíndice menos, voy a volver a sacar el formato, menos 1. Esa es la fórmula para este sistema, ¿verdad? ¿Dónde está la fórmula? Está en el PowerPoint. Si yo aplico esa fórmula como está ahí, tengo entonces capital que está en el C17 por interés que está en el C18, después por 1 más la tasa, acá la tasa tiene que ser 22. Elevado al tiempo que es 4 y lo mismo acá. 22 elevado al tiempo que es 4 y tengo un valor. Entonces, la cuota es constante en este método. Todos los años va a ser la misma cuota. Ahí. Todos los años entonces vamos a tener la misma cuota. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Tenemos capital y tenemos cuota, entonces lo que podemos hallar es interés. Amortización no, porque no tiene amortización en partes iguales. El interés, sin embargo, va a ser igual que en el método anterior. Va a ser capital por tasa por tiempo. Es decir, va a ser capital que es 30 millones por la tasa que es 0.22. Entonces nuestro interés es de 6.600.000. Para hallar la amortización voy a recordar que la cuota es la sumatoria de la amortización más el interés. Y yo tengo la cuota y tengo el interés. Entonces, por resta puedo hallar la amortización. La amortización va a ser 12.030.603 menos 6.600.000. Eso nos va a dar 5.430.603 guaraníes. Para el segundo año tengo que modificar mi capital y tengo que recordar que lo único que hace que disminuya el capital es la amortización, no la cuota. Entonces, para el segundo año resto del capital la amortización. Y tengo de 30 millones, ahora pasó a 24.569.397 guaraníes. Con ese nuevo capital puedo hallar el interés. ¿Cómo? Multiplico el capital por 0.22. Encuentro el interés, ¿verdad? El monto del interés que es 5.405.267 y por diferencia con la cuota tengo la nueva amortización. Para el tercer año resto otra vez el capital del segundo año con la amortización del segundo año. Y me queda para el tercer año un capital de 17.944.060 guaraníes.
A ese le vuelvo allá el interés, que es el 22%. Entonces, multiplico 17.944.060 por 22% y tengo un interés de 3.947.693. A este valor le resto ese valor le resto de la cuota de préstamo y tengo la amortización. La amortización es 8.082.910. Ese valor de amortización le resto al capital. Y tengo 9.861.150. Ese valor vamos a volver a utilizar para calcular el interés. Mi interés es de 2.169.453 y hallo la última amortización, que es la diferencia de la cuota con el interés, y tengo la amortización final, que es de 9.861.150. Se dan cuenta que este valor y este valor son valores iguales. Entonces así yo sé que estoy haciendo bien el ejercicio. Para corroborar, resto al capital la última amortización y me encuentro que es 0. Voy a hacer otra vez mi pruebita. Voy a probar si es que estoy haciendo bien todo. Sumo mis cuotas. Me da un total de 48.122.000. Sumo la amortización. Me da el capital. Sumo el interés. Y luego sumo los totales. Sumo el total de la amortización más el total del interés. Y me doy cuenta de que coinciden la sumatoria de ellos dos con la sumatoria de la cuota. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí. Profe, Sí. ¿puedes volver a explicar la parte de la fórmula? No entendí bien. Esta fórmula. Sí. La fórmula es capital. Vamos a desglosar acá para ver cómo se hizo, ¿verdad? En valores, ¿verdad? Si en la calculadora tienen que poner paréntesis, ¿verdad? Van a poner un paréntesis y van a poner C, quiere decir capital. En este caso es 30 millones. Por. Ese asterisco es la representación del por. La I, esta I minúscula latina, representa al interés, 0,22. Por el factor del interés compuesto, que es 1 más la I, que es 0,22, elevado al tiempo. El tiempo dice que es 4 años. Este tiene que ser un exponente. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Espérame que voy a tratar de explicar todo y después les vuelvo a atender, ¿sí? Para no perder el Dale, hilo. profe. Bueno, cerramos el paréntesis.
Y eso asimismo cargan en su calculadora. Cuando tengan el resultado de es igual, al apretar es igual, van a dividir, apretar dividido, abren otra vez paréntesis, vuelven a colocar otro paréntesis, 1 más 0,22 exponente 4, ¿verdad? Tiene que ser exponente menos 1. Se quedó ahí con el formato de superíndice, sí, superíndice. Menos 1. Así se halla este valor. Esta fórmula es lo que me dio el valor de 12.030.603. Y como este sistema de pago tiene cuotas iguales, entonces automáticamente durante los 4 años yo pongo la misma cuota. ¿Quién me iba a preguntar algo? Disculpen que le haya interrumpido. Me es complicado nomás explicar porque no les veo y no sé si me están entendiendo o no. ¿Quién me estaba...? Yo, profe. Decime, Antonella. Profe, pasa porque en el otro ejercicio tu capital era 30 millones y era dividido en 4 años, o Sí, sea, era por 4 años. sí, es ¿Por otro qué método. si es el mismo capital y el mismo tiempo, por qué el interés? Y el interés es 0,22. El interés, Porque son o sea, diferentes con los el, valores. sí, los valores. Porque son dos métodos diferentes. Y en el de arriba, que es el sistema alemán, el interés es un interés simple. Sin embargo, en este método, que es el sistema francés, acá es un interés simple, pero en la fórmula usa el interés compuesto. Y ese interés compuesto tiene como objetivo siempre conseguir la retribución o la ganancia por la capitalización, es decir, por el trabajo del capital. Los dos métodos están disponibles en el mercado financiero. Si alguna vez ustedes hicieron un préstamo en la cooperativa, ¿verdad? Ustedes, si es cooperativa, tienen la posibilidad de elegir el método francés y el método alemán. Pero ¿cuál es la trampita que nos suelen hacer? Bancos y financieras no están obligados, ¿verdad? Pero cooperativas sí le tienen que presentar como alternativa francés y alemán. Y yo les puedo asegurar que hasta se les llegó a presentar en más de una oportunidad. Pero ¿qué hacen las entidades? Cuando nos ofrecen el préstamo de 30 millones al 22% a 4 años, en la cartilla que nos muestran, me muestran esta primera cuota y esta primera cuota. Entonces me va a decir, el método alemán, tu cuota va a ser de 14 millones. Y después va a ir disminuyendo, capaz y que me digan, pero como yo no sé, yo no entiendo lo que me dicen, ¿verdad? Y me va a decir, el sistema francés es esta cuota y las cuotas son constantes. Entonces ellos no nos engañan a nosotros. Nosotros nomás lo que perdemos porque no sabemos. Y hoy ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los métodos? El método alemán es mejor. En este método ustedes están pagando 46.500.000 y en este método ustedes están pagando 48.122.000. Están pagando casi 2 millones más, ¿verdad? Y nadie les jodió, ¿verdad? Nadie les mintió, simplemente que ustedes no, o sea, no es por ustedes, genéricamente nosotros de repente como no sabemos, elegimos lo que nos parece más cómodo y resulta ser que no es lo más ventajoso. Se va a cortar esta clase, pero les voy a pedir que se vuelvan a conectar en el mismo link mientras que esto se guarda, ¿sí? Voy a
Dejar de compartir.